Hola a todos, en este video vamos a resolver el ejercicio 3.10 del libro Python con aplicaciones a las matemáticas, ingeniería y finanzas. Bueno, el ejercicio dice lo siguiente: las ecuaciones características de un transistor son pues las que vemos acá y deben cumplir pues ciertas condiciones. Eh, para esta condición pues tenemos este caso, y para esta segunda condición pues tenemos este caso. Bueno, me dicen si K es igual a este valor, B sub T es igual a 0,25, B sub GS es igual a 0,2, 0,5 y 1. Diseño un algoritmo que calcule el valor de I sub D para el valor que se recibe de B sub DS. Y los valores para B sub DS son 0,5 y 1. Entonces observen que el usuario únicamente debe recibir los valores de B sub DS. Los otros, pues digamos, ya estarán dados en el código por el usuario. Únicamente se le debe preguntar a este último que ingrese el valor de B sub DS. Entonces, vamos a implementar el ejercicio. Lo primero es escribir quién es K. Entonces K, como me está diciendo el problema, 0,0025. El valor de B sub T también es dado, entonces vamos a decir que BT es 0,25. El valor de B sub GS, pues va a ser alguno de estos tres. Entonces, inicialmente vamos a decir que B sub GS es 0,2. 0,2. Ahora, lo que el usuario debe hacer es ingresar los valores de B sub DS, y únicamente, como dice el problema, los valores permitidos son 0,5 y 1. Entonces vamos a decirle B sub DS que sea igual a un valor flotante, ¿cierto? Y que va a ser ingresado por el usuario, entonces input, y entre comillas pues vamos a decir ingrese B sub DS. Y entre paréntesis pues vamos a escribir que es 0,5 o 1, como para ubicar al usuario. Entonces vamos a dar dos puntos, un espacio y cerramos comillas. Ahora, vamos a usar un condicional para que mire si el valor de B sub DS corresponde a alguno de estos dos. Si sí, pues entonces proceda con los cálculos, ¿cierto? Pero si no, pues debe arrojar alguna frase al usuario, ¿cierto? Que diga que no es un valor permitido. Entonces vamos a utilizar ese if, ese condicional. Entonces abrimos paréntesis para introducir la condición si B sub DS es distinto. Acuérdese que ese operador es con el símbolo terminal de admiración y el igual. Esto es distinto. Distinto. Entonces si B sub DS es distinto de 0,5 y B sub DS es diferente o distinto de 1, dos puntos. Acuérdense, los dos puntos en Python son importantes en los condicionales. Entonces vamos a imprimir el mensaje, pues no es un valor permitido, para BDS. Pues porque el problema estaba diciendo que eso 0,5 y 1, no más. Bueno, y si no, es decir, si el valor de B sub DS es 0,5 o 1, entonces vamos a empezar con los condicionales. Entonces vamos a empezar probando estas desigualdades de acá. Entonces si BDS es mayor o igual a BGS menos BT, entonces si eso está ocurriendo, ¿qué debe hacer el
programa, pues entonces debe calcular a id de esta manera, ¿no? Entonces vamos a definir id igual a k por, entonces paréntesis, acuérdese que los exponentes, ¿cierto? Como ya tengo acá un cuadrado, entonces se utilizan con el comando pow. Entonces pow y abrimos paréntesis y vamos a poner BGS, ¿cierto? Lo que está acá, BGS menos BT, ¿cierto? Coma. Y luego colocamos el exponente como vemos en la fórmula es 2. Y damos enter. Y luego, pues entonces vamos a decirle al programa que me imprima id. Entonces, id igual. Entonces, acá simplemente para la escritura de algunos decimales, pues podemos utilizar porcentaje 0.9 y luego colocamos F. Este 0 pues en realidad no interesa y este 9 es que imprimo la respuesta hasta con 9 decimales, ¿sí? Luego cerramos comillas y colocamos porcentaje pues id. Ahí está. Bueno, eso en el caso que se detenga la primera desigualdad, ¿no? Entonces, id debe calcularse de esa manera. Si no, entonces, ¿cómo va a calcular id? Pues id debería calcularse de esta manera, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Si no, else. Entonces, calcúleme id de la siguiente manera. Pues sería acá por, abrimos paréntesis nuevamente, 2 por el producto de BGS menos BT. BGS menos BT por acá BDS menos, y observe que el BDS está elevado al cuadrado. Entonces utilizamos POW, paréntesis, entonces sería BDS, 2. Y acá le decimos imprima lo mismo. Entonces acá simplemente es copiar esta línea de código que me imprima id hasta con cierto número de decimales. Bueno, vamos a correr. Recuerden, puede oprimir control enter. Entonces ahí observen que el programa me está preguntando el valor de BDS, que debe ser 0.5 o 1. Entonces vamos a probar un valor diferente, ¿no? Para mirar la primera condición, si sí la está corriendo, si no. Entonces yo podría decirle 0.8. Entonces observen que el programa dice no es un valor permitido para BDS. Entonces lo volvemos a correr y ahora sí vamos a introducir, por ejemplo, que BDS sea 0.5 y BGS sea 0.2. En ese caso, pues la condición, la primera, pues va a ser cierta, porque BDS pues sería 0.5 y eso sí es mayor o igual a BGS, que es 0.2 menos BT, que es 0.25. Entonces 0.5 sí es mayor o igual a menos 0.05. Entonces me debería calcular id de esta manera. Entonces observen que id es esta expresión de acá. Y observemos que ahí tenemos hasta los 9 decimales, que era la parte que teníamos acá. Si usted varía este numerito, pues le va a cambiar el número de decimales en la respuesta. Bueno, y la idea entonces es que usted pueda cambiar los valores de B sub GS, por ejemplo, por 0.5, que es el otro valor que decía el problema, ¿cierto? Entonces lo cambiamos y vamos a volver a introducir el valor de B sub ds, que digamos que sea 1. Entonces esta sería la respuesta de id. En ese caso, donde B
BGS sea 0,5 y BDS sea 1, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues nuevamente se va a cumplir la primera desigualdad, entonces sí lo vamos a calcular de esta manera. Bueno, y bien, muchas gracias por su atención.